Hola amigos, ya estamos aquí de vuelta. Reconectándonos con la transmisión. Como todos saben, bueno, Instagram solo nos da la pauta para poder hacer una transmisión de 1 hora y este ya pasó, entonces seguimos aquí con la plática, ¿vale? En un segundito, mientras estamos haciendo la reconexión. Aquí estamos, aquí estamos. Ya aquí seguimos, Segunda, Eva. segunda parte. Segu- Segunda parte. No os vayáis, no os vayáis. No, no, es Eh, que aquí Instagram nada más nos da oportunidad de 1 hora. Entonces, claro, claro, llegamos, sí. llegamos y Bien, para que la continuamos. gente no se canse tampoco mucho, Sí, sí, que ya no ahorita quiero podemos. cansarles. No, ¿Os hombre, habéis sí, cansado mucho escuchando? yo creo que todos estamos fascinados escuchando y aprendiendo contigo, ¿eh? Bueno, bueno, eso es porque estoy yo delante. No, no, de verdad. Pues si quieres, ahorita ya en este momento tocamos los puntos que íbamos a tocar. Tal vez sería bueno que nos platicaras si tú crees importante algo de alguna recomendación que quieras hacer a la comunidad, de cómo poder mejorar esos procesos, cómo poder hacerlos más fáciles y digeribles para los atletas, cómo poder localizar o detectar a nuestros atletas, a nuestros usuarios que van a divertirse. Ese tipo de cosas pueden sumar mucho para todas esas personas que están en la búsqueda de las mejoras dentro de los espacios para la escalada. Pues me pides el santo grial, yo creo, a ver qué elijo para decirte y para transmitir a la gente que se lleven algo útil. Porque tenemos mucha gente distinta escuchando, tenemos chicas, que no hemos mencionado nada del entrenamiento en mujeres, pero últimamente la verdad es que es espectacular que hasta hace muy poquitos años en los estudios clínicos, en los estudios fisiológicos, en deporte, etcétera, no se incluían mujeres, no se hacen estudios solo en mujeres y cómo hay tantas enfermedades que son distintas en mujeres, por ejemplo. Entonces, en rendimiento estamos visto que también puede tener muchas peculiaridades y es interesante ir mirando las diferencias sexuales y irnos adaptando, e irnos documentando todo lo que podamos sobre esto para entrenar mejor, entrenarnos mejor a nosotras mismas, en este caso. Por ejemplo, no lo he comentado al principio cuando hablamos de rendimiento, pero fíjate que en mujeres los factores físicos están un puntito, un poquito más altos, son más determinantes, digamos, del rendimiento que en hombres. Es lógico porque nosotras tenemos menos fuerza absoluta y para llegar a la misma fuerza relativa necesitamos irnos a la élite total. En ese camino es complicado llegar porque no se controla lo suficiente sobre el entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, lo importante que es para nosotras para mejorar y para disfrutar más. Y también lo importante que es para nosotras que seamos autónomas, porque hay muchas parejas, ya sabemos que bueno, se tiene una actitud un poquito paternalista muchas veces y eso provoca miedos y provoca estancamiento en algunas mejoras, ¿no? Entonces, aprender a ser autónomas, a buscar nuestros propios objetivos y a adaptarnos al entrenamiento, entrenar más la fuerza de lo que lo hacemos, más que los hombres, trabajar el estilo dinámico, por ejemplo, es importante.
Entonces, yendo a tu pregunta, perdona que me he ido al No, tema no, que quería, pero quería meter esta cuñita. me parece algo, Eva, que sería importante tocar. O sea, ciertamente es algo como con la, que es una creencia global, ¿no? Al hablar de la escalada, vamos, yo la entiendo porque de alguna forma, digamos, para hombres, mujeres e incluso personas con discapacidad. Sí. Pero tú, en tu experiencia, ya has encontrado diferencias. Entonces, ¿podrías platicarnos un poco de ese entrenamiento para mujeres? ¿En qué difiere? ¿O cómo podemos hacerlo más adaptable para ellas? Y eso sería una herramienta muy buena. Pues mira, lo primero de todo, una vez más, que me voy repitiendo, pero bueno, debe ser mi enfoque, ¿no? Conocer cómo sentimos nosotras las cosas, incluso, ¿no? Nuestra fisiología ya es bastante complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, eso ya sería mucho, ponerse vosotros en nuestro lugar y considerarnos personas, personas, ni más ni menos. O sea, igual que vosotros en cuanto a muchos aspectos, aspectos de aprendizaje o de capacidad de resolver problemas, no flasear enseguida, que es una cosa, una actitud muy, muy habitual. En la escalada también, flasear enseguida. Eso se hace en ambos sexos, ¿no? Pero parece, yo lo veo mucho más en chicas, ¿no? Que el chico, el novio, etcétera, le monta las vías y también se la flasea. Esto impide progresar y lleva a muchos miedos y muchos complejos y estancamiento. Al final disfrutas menos. Eh, Luego, yendo a lo que me comentaba de cómo podemos hacerlo, pues en primer lugar, pensar también que nosotras tenemos una oscilación en cuanto a hormonas a lo largo del mes, el ciclo menstrual, que esas hormonas, estrógenos y que son un grupo de hormonas en realidad, pero bueno, estrógenos y progesterona suben y bajan en diferentes momentos del ciclo y eso afecta a ciertas cosas. Entonces, simplemente observar cuándo esa chica tiene peor rendimiento o tiene incluso peor coordinación, se encuentra más cansada, en fuerza no rinde tanto, ya sería un avance. O sea, simplemente fijarnos en lo que tenemos delante y a partir de ahí nos va a salir muchas cosas y las vamos a hacer bien. Después el estilo dinámico, nosotras somos menos explosivas, y también somos más bajitas habitualmente no de media, la mujer es más baja que el hombre. La envergadura también es menor y eso lleva a que tenemos que resolver los pasos de distinta manera. Alguien preguntaba por ahí qué es flasear. Pues flasear es decirle a alguien cómo tiene que resolver un paso, darle el beta, que creo que a lo mejor lo conocéis mejor en algunos países. Decirte el beta. Entonces eso va a llevar a que muchas chicas no se atrevan a lanzar. Tampoco hemos jugado tanto, bueno, yo sí, porque yo era un poco rara, entre comillas, ¿no? Jugaba cosas de niños, etcétera. No me daba reparo, que eran más divertidos para mí. Enseñarles a lanzar, enseñarles a saltar, enseñarles a desarrollar confianza en esos pasos y que no es ni más ni menos, no es porque se les dé mal, es porque no están acostumbradas algunas, ¿no? Y lo necesitan porque somos más bajitas, tenemos que saltar más que los chicos, porque no llegamos. Eso lleva Sí, a trabajar también más la fuerza máxima. Una chica de entrada que empieza a escalar no hace una dominada normalmente. Si hace una dominada, para mí es señal de que tiene potencial, fíjate. Es un sí, factor de rendimiento importante en mujeres, la fuerza de tracción, mientras que en hombres no lo es tanto. Lo es hasta cierto nivel, pero luego ya no. En nosotras sí, es un factor de rendimiento. Así que hay que trabajar la fuerza máxima, hay que trabajar el dinamismo y hay que tal vez compensar algunas articulaciones con más trabajo de fuerza y propiocepción, por ejemplo los hombros, la cadera, la tenemos más ancha y las rodillas sufren más también por eso, hacer trabajo de fuerza. La preparación física tal vez sea más importante en mujeres que en hombres, pero siempre iremos, como siempre, a la mínima dosis. Y yo creo que eso sería un poco el resumen, tal vez, durante de estos ciclos hormonales que vive la mujer, ¿hay alguna recomendación para cierta etapa del proceso natural que tienen mensualmente? pues lo primero de todo sería traquear el ciclo,
con alguna aplicación, que hay varias. Hay Clue, hay una que se llama Fit Every Woman, que esa permite menos personalización, pero bueno, Clue es bastante sencilla. Apuntar qué ocurre en cada momento del ciclo, cómo te sientes, cuando tienes más bajones, cuando estás triste, cuando te cuesta concentrarte, por ejemplo, que hay chicas que tienen el síndrome premenstrual más fuerte que otras. Y la duración de las fases incluso también es diferente, o sea, hay bastante individualidades ahí. Entonces, lo primero, fijarse en cuándo es tu momento más, digamos, en el que más te afectan las cargas de resistencia a alta intensidad, por ejemplo, y cuando te sientes fuerte, que sería normalmente en las primeras 2 semanas. En la fase folicular estamos más, hay menos fluctuación, los estrógenos van subiendo hasta la ovulación, pero no hay tanta subida brusca de hormonas. Entonces ahí sería adecuado hacer trabajo de fuerza, trabajo de coordinación, trabajo de técnica, etcétera. Y luego en las otras 2 semanas observar cuál es el momento más de peor rendimiento y aprovechar para hacer un microciclo de descarga ahí, por ejemplo, o de recuperación o de mantenimiento, pero sobre todo algo muy sencillo y sin investigar demasiado de fisiología sería eso, observar cómo te sientes, cómo se siente la chica que entrenas y conectar, o sea, comunicarte, que los hombres, si entrenáis mujeres, tengáis eso en cuenta y adaptéis el entrenamiento. Nuestro entrenamiento puede ser bastante diferente hasta el punto que la periodización normal en hipertrofia viene a ser 8 o 10 semanas y en mujeres puede ser hasta 14. Ya. Precisamente, para empezar. Pero ya te digo que, bueno, en esto se está empezando a investigar ahora y la documentación que hay todavía no es concluyente porque hay mucho por hacer. Los diseños son diferentes, etcétera. Pero bueno, estamos cerca de saber varias claves bastante interesantes en ese sentido. Los ciclos de entrenamiento sí que puede que deben ser más largos, porque los efectos llegan después. Y los de fuerza máxima tal vez nos estanquemos un poco antes, sea al contrario, y debamos hacer un mantenimiento y bajadas y subidas más continuas que en hombres. Muy, muy, muy resumido. Sí. No, pero una Hay que, herramienta hay buena, o mucho por sea, estudiar todavía, ¿eh? Reconozco que, o sea, no puedo deciros cosas muy concretas y que más o menos esté muy comprobado porque está desarrollándose ahora y hay que ser modesta en ese sentido. pero es un panorama que pocas veces se ha explorado y que no se entiende como de forma No se ha natural. explorado. O sea, al hablar de entrenamiento, esos son factores que pocas veces tomamos en cuenta. O sea, consideramos el entrenamiento como un ciclo que debe ser hecho de X o Y forma, pero esas cosas pueden hacer grandes diferencias a la hora de, mientras más información podamos tener de nuestro atleta, más herramientas podemos aplicar en él y mejor podemos dirigir el esfuerzo hacia una meta. Entonces, es una aportación que puede hacer grandes cambios en todos los rocódromos y en los entrenadores que están viendo esta plática, porque son cosas que a lo mejor nunca habían pasado por la mente de alguno de nosotros y que ahora pues ya al menos están en la mesa y pueden ayudarnos a empezar a entender un poquito más a nuestro pupilo y poder dirigirlo de una forma más correcta. Entonces es algo Sí, que me parece muy bueno que hayamos tocado y pues así como esas cosas son las que pueden dejarnos muchísimo aprendizaje de este tipo de pláticas. sí, hay mucho que documentarse, porque como decíamos antes, hay muchos diferentes perfiles. Jóvenes hasta 12 años, de 12 a 16, luego a partir de 18 a 25, por ejemplo, podríamos decir. Ahí hay que diferenciar hombres y mujeres también. En las mujeres hay más abandono, por ejemplo. Después está a partir de 35, tal, si llevas 20 años entrenando ya tienes que hacer adaptaciones diferentes. Y para la longevidad es muy importante tener en cuenta la mínima carga, mantenerse y tocar recursos que no consuman, a lo mejor que no pongan en peligro tu sistema tendinoso porque se vuelve más rígido con el tiempo, por ejemplo, y tolera peor las cargas. Entonces ahí tendríamos que hacer unas adaptaciones diferentes a la población que lleva más años machacándose y que tiene mucha experiencia. O sea, que son como 6 diferentes enfoques multiplicado por personas
claro, y luego multiplicado por dónde vives, en qué país estás, por ejemplo. Fíjate, por ejemplo, es interesante la metodología, yo como he estudiado tanto esto de los dedos, ¿no? La metodología en dedos en países, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido, hacían entrenamientos hasta ahora muy, muy, muy largos, tocando todos los cantos de una tabla, porque luego no podían escalar, porque no contaban con un rocódromo cercano, porque hacía mal tiempo, no podían ir a roca, etcétera. Mucha gente, ahora ya hay muchos rocódromos, pero anteriormente cuando se desarrollaron eran sesiones que sustituían la escalada. Eso, un escalador aquí que después vaya a hacer series de continuidad o ejercicios de lo que sea y además bloque, no puede hacerlo sin lesionarse. Entonces hay que tener en cuenta, es muy complejo, queremos hacerlo simple y por eso cogemos un vídeo de internet y lo hacemos, pero es compleja la realidad. ¿Qué pasa Así con que esos escaladores, Eva, que por alguna circunstancia no han tenido acceso hasta ahora a un espacio de entrenamiento y entrenaron muchos años bajo una metodología o bajo un proceso que tal vez no era el correcto y ahora, bueno, les es difícil adaptarse porque piensan o pueden creer que el volver a los fundamentos puede ser un retroceso? bueno, yo les intentaría motivar diciéndoles una cosa, y es que el organismo, todo aquello que no haya hecho, si es va a ser un estímulo nuevo y le va a proporcionar una mejora. Por ejemplo, es cierto que es muy complicado. Alguien que lleva mucho tiempo entrenando y autoentrenándose a lo mejor y tiene unas pautas concretas y es a lo mejor un poco rígido, o sea, la flexibilidad que tiene cognitiva no es muy alta y se va a ser complicado convencerle. Va a ser complicado, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Entonces, pues yo le intentaría motivar diciéndole eso. Todo aquello que no haya utilizado le va a proporcionar una mejora. Nunca ha entrenado la precisión de pies, por ejemplo, en un desplome, cantos muy pequeños en su rocódromo, nunca lo ha hecho, siempre ha pisado en las presas de las manos buenas. Eso le va a proporcionar una mejora. No es un método muy sofisticado, no es nada muy complicado de hacer, es simplemente cuando entrene que utilice pies más pequeños, por ejemplo. Está ligado a componentes físicos, pero mucho también técnicos, mentales y le va a dar, tal vez le convenza, es así, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Sí, sí, es bueno. Oye, pues vamos al Santo Grial de nuevo. ¿Cuál es el santo grial? Sí. Pues lo que te Ya había preguntado lo hemos resuelto. anteriormente, que pues la pregunta que te había hecho, si había algún consejo o tip que me decías, bueno, esa pregunta es el Santo Grial al final de cuentas. Es que no me acuerdo. La pregunta era, ¿qué les diría a la gente? Sí, ¿qué consejo ¿No? sería para poder generar mejoras en su entrenamiento y Bueno, cómo pues poder a lo llevarlo? mejor le podíamos dar algunas pinceladas. Una es el aspecto que he comentado antes de la mínima dosis efectiva, que utilicen el método, cuando empiecen a entrenar algo, que utilicen el método más sencillo, más fácil y de menor intensidad que haya. Ujú. Y a partir de ahí que vayan modificando. En segundo lugar, si no tienen tiempo y no disponen de conocimientos suficientes para manejar su entrenamiento, por supuesto que se pongan en manos de un profesional o una profesional. Que busquen que tenga la titulación adecuada. En cada país será la suya. Aquí en España, para dirigir grupos y entrenamiento básico, no periodización y no llevar atletas de alto nivel, tienes que tener el T2, el TD2 y el TD3 para ya planificar entrenamientos y luego que seas graduado en ciencias de actividad física del deporte, por ejemplo. Cada país tendrá su titulación y, y ser coherente con los objetivos que tiene, porque escalan y por qué entrenan Sí. y que se atengan a ese enfoque, digamos. No sé.
hay muchas cosas que decir, pero bueno, podemos resumirlo así. Podemos sacar estas tres ideas. ¿Vale? Este, pues sí, al final de cuentas, como lo hemos venido viendo, es un proceso individual, es un proceso complejo, que muchas veces no tiene esa importancia, bueno, sí la tiene, pero no se la damos y generalizamos a la hora de querer buscar mejoras, olvidando que cada uno de nosotros es un individuo con diferentes cualidades, virtudes, capacidades, y que el poder conocer individualmente a cada uno de nosotros puede ayudarnos a detectar las mejores herramientas para poder generar esos cambios. Eso es algo que queda muy claro. El recurrir al profesionalismo también es algo que es pues uno de los pilares para empezar a hacer mejoras reales en los escaladores, no base a experiencia, sino a base a comprobaciones científicas, como también decías tú, no Bueno, solamente las teorías. las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes. Ciencia y práctica. Y, En la la, y, conjunción de eso está el arte. y también ese dato que nos dabas de no nada más porque leímos algún documento, vimos algún cualquier post o lo que sea, ya sabemos y somos expertos en un tema. No es así. O sea, expertos como tú llevan años preparándose, llevan años haciendo estudios e investigación para poder determinar a veces una pregunta que puede resultar en sí o no. Si conviene esto o no conviene, pero detrás de ese sí o no ha habido bastante esfuerzo, bastante conocimiento, y el profesionalizar nuestros espacios también consiste en acudir y apoyarnos en profesionales. Es un gran deber para todos los espacios que estamos buscando formalización, profesionalismo y creación de atletas, recurrir a expertos y poder ser orientados y ayudar a nuestros atletas a través de ellos, en vez de creer que los estamos ayudando cuando muchas veces puede ser erróneo. Sí, eso es. Eva, ¿algo que quieras agregar para esta plática? Yo creo que hemos dicho bastantes cosas y no sé, la gente a lo mejor si tiene algo que no le haya quedado claro o tiene alguna duda más, bueno, tendrían muchas, claro, que hacer, muchas Sí. preguntas, pero bueno, creo que hemos tocado bastantes temas y al final en una hora y pico de charla, pues no se puede contar mucho, ¿no? Solo líneas generales. Pero bueno, hay que quedarse con eso, con ser coherentes, con escucharse, ¿no? ¿Qué queremos para estar contentas? ¿Qué necesitamos? Ser coherentes con eso y no apresurarnos porque es contraproducente a largo plazo. Y la escalada es un deporte de por vida. Yo es lo que estoy viendo. Casi toda la gente que empieza no se abandonan, pues han abandonado en un momento dado, pero quienes seguimos estamos practicándolo de por vida. Entonces la longevidad también es importante en el entrenamiento. Una cosa que no hemos tocado o un poco por encima, pero hay varias cosas. Una es disfrutar es lo primero, después mejorar, o sea, ser mejor escaladora cada día. Para mí es así, para otra persona será simplemente sentirse cómoda en pasos duros, lo que sea, cada uno tiene el suyo. Pero otro muy importante es, fíjate que hay un factor de rendimiento que a mí me gusta mucho comentar, que es no lesionarse. Uh-huh. Porque si te lesionas, dejas de entrenar, Sí. dejas de progresar, dejas de disfrutar. Estás hasta triste según quien seas, ¿no? A mí me ha pasado, yo he tenido 1000 lesiones y para mí es un poco a lo mejor frívolo decirlo, ¿no? Pero después de que se muera un familiar, alguien que quien quiero, mi chico, que nos pase algo, ¿no? A mi pareja y a mí, lesionarme es de lo más duro que hay. Porque me aleja de lo que a mí me da una fuente muy grande de felicidad, primero, y en segundo lugar de progresar. Tengo que retrasar todo, tengo que adaptar todo. Es verdad que te da unos recursos impresionantes lesionarte. Te enseña a ser resiliente,
que es otro factor de rendimiento. Y te enseña a enfocar la vida de otra manera. Pero no lesionarse es un factor de rendimiento muy interesante. Esto también se puede comentar a la gente para que se motive a seguir el principio de la mínima dosis y de la mínima progresión en la carga, digamos. En vez de saltar de 2 a 5 series, pues salta a 3. Y la siguiente semana a 4. Y la siguiente semana, si eres capaz de cumplir 4 series con las mismas cargas que la semana anterior solo podías hacer una, estás progresando. Quédate ahí. Espera, sé paciente, que van a llegar las mejoras. O sea, progresiones bruscas, estás quemando recursos psicológicos y físicos y estás arriesgándote a lesión, porque eso está comprobado. De hecho, hay una tendencia ahora que habla de lesiones por errores de entrenamiento más que lesiones por sobrecarga. Uh-huh. Porque al final estás fallando en la progresión muchas veces. No estás escuchando cuando hay mucha fatiga, estás metiendo la misma carga varias semanas, ¿no? Entonces podemos tener ese índice que dije antes de la percepción de cansancio. Y yo a mis atletas, por ejemplo, les digo, si tienes más de un cansancio superior a 3, más de 2 días seguidos, del 1 al 5, tienes más de 3, o sea, tienes 4, 2 días seguidos, avísame inmediatamente. 2 días nada más, ¿eh? Sí, Porque sí. claro, si esperas a que haya cumplido un ciclo de entrenamiento de 10 semanas y te entregan las hojas, que hay mucha gente que lo hace así, y ves ahí cansancio en los comentarios o cualquier cosa, es tarde, ¿no? Esa persona se ha frustrado, se ha arriesgado a la lesión, te has cargado recursos. En fin, entonces, bueno, pues ya he metido otra cuñita que quería meter, lo de no lesionarnos, es un factor de rendimiento. Sí, vale, que esas son cosas muy valiosas que a veces no tenemos a la mano como un recurso y nos viene bien saberlas. También, bueno, hay herramientas que has desarrollado. Acá en México, nuestros amigos del Rocódromo Yali tienen algunas de tus tablas, progresión y transgresión. En los otros países no sé si también están disponibles, Lo tienen pero todos los países del mundo. eso es algo que habla súper bien de tu trabajo y describe No, no bastante, sí, claro. es broma, ¿eh? Pero sí, Ameyali las distribuye por allí y también por Sudamérica, Centroamérica y bueno, pues sí, es algo que surgió un poco sin buscarlo, de rebote. Me buscaron para desarrollar un plan de entrenamiento para una tabla cualquiera, digamos, y yo vi que las tablas del mercado no eran adecuadas para entrenar y me propusieron diseñar una. Y a partir de ahí pues salieron transgresión y progresión. Y bueno, pues ahí están. Sí, acá hay que buscarlas. Esas son dos tablas muy parecidas entre sí. La diferencia son los cantos el tamaño de los cantos en ambas, ¿verdad? Únicamente el tamaño de los cantos. Transgresión se llama así porque llega hasta 6 milímetros, que es una regleta transgresora. Sí. y, y progresión, la más pequeña, es 10 milímetros. 10, 12, 14 van con saltos de 2 en 2 en progresión y de 10 a 22, 22, 24, 22 y transgresión 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18. Ahí los saltos son de una en una desde 10 milímetros porque cada milímetro exponencialmente marca diferencia, mientras que 2 milímetros en más grandes no. Pero eso es la única diferencia que hay entre las tablas. Están enfocadas Súper a bien. distinto nivel. Y nada, ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algún lugar donde te pueda contactar las gentes que tengan interés en alguno de tus servicios o en alguno de tus publicaciones o textos que puedas dedicarnos o compartirnos? pues como mensaje lo primero, gracias por escucharme, gracias por estar ahí, quienes os habéis pasado por aquí.
Y después, ¿dónde me pueden encontrar? Pues principalmente casi publico más últimamente en Instagram que en Facebook, pero bueno, estoy en todas las redes, también en Twitter. Twitter lo utilizo más para mi faceta reivindicativa en cuanto al pensamiento científico, basarme en evidencia, feminismo, etcétera. La verdad. Instagram y Facebook son más los utilizo más para divulgar, digamos así. Luego tengo un blog también en el que hace tiempo que no tengo tiempo para escribir porque los artículos me llevan muchas horas y ahora no tengo tiempo para dedicarlo a eso. Pero se pueden pasar por el blog, es eva-lopez.blogspot.com. Es fácil. Ahí tenéis muchos artículos de bastantes temas, incluso lesiones y tal, fuerza de dedos, todo lo que podéis ir poniendo. Y si queréis, os interesa en algún momento que lleve alguna formación a vuestro rocódromo, a vuestro país, a vuestra ciudad o lo que sea, pues me contactáis por cualquiera de los medios que he dicho, por las redes. Y yo creo que eso es todo por ahora. Muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión. Hubo mucho interés, hay personas preguntan por recomendaciones de libros, preguntan por tantas cosas que al final, bueno, podríamos estar todo el día leyendo preguntas y respuestas y nunca acabaríamos, porque son muchísimas las dudas que se generan en torno a estos temas. También muchísimo, como decías, muchísimo material, pero ya hay algunos canales en los cuales se pueden acercar a los especialistas como tú y poder resolver todas las dudas. Les agradezco a todas las personas que siguieron esta transmisión. Fue una transmisión vista en varios países, Chile, Argentina, algunos países también de Sudamérica, en México, España. Y bueno, pues principalmente a ti, Eva, por tomarnos en cuenta, por participar con nosotros y por ofrecer estos diálogos que se convierten en herramientas para las personas que estamos en el mundo de la escalada. Muchísimas gracias, Eva. Seguimos en contacto para cualquier cosa y pues te agradecemos por tu disposición y por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti y respecto a lo que están preguntando la gente por libros y demás, deciros que tengo en mi blog una pestaña, una página de bibliografía recomendada. Ahí intento colocar, según las temáticas, lo he dividido un poquito por temáticas y ahí a lo mejor encontráis alguna cosa que os gustará. Tengo pendiente ampliar alguna sección, que lo haré en breve. Y nada más. Y yo cuando pueda o saque tiempo para ello, sí que me gustaría sacar un libro, yo también, en algún momento. A ver si tengo tiempo, pero por ahora no puede ser. Por ahora lo que pongo en las redes es para lo que me da la vida. Sí, está perfecto. Pues muchas gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias. Y nos estamos viendo, gracias a todos. Nos vemos pronto, chicos. Y bienvenidos, gracias. Aquí nos vemos el viernes para platicar con Ton de Catillo, hablando de el armado como una herramienta para la mejora de la escalada. Es una plática que, bueno, por las limitantes del idioma va a ser en inglés, pero también pueden, ahorita estuvo aquí Ton en la plática, ahí mandó unos saludos, ahí lo alcancé a leer. Y el próximo domingo también tenemos a Dani Andrada, de ahí de España, hablando también mucho de la filosofía de la escalada. Y bueno, él es un maestro en este tema de tantos años escalando, tantas vías equipadas, tantas rutas subidas. Entonces, son temas y cosas interesantes que vamos a tener próximamente la siguiente semana. Aquí nos vemos. Muy bien, pues dale recuerdos a los dos, porque a Tom le conozco. Adiós. Chao. Chao, chao.